Muy buenas tardes, don Omar, y muy buenas tardes a toda la familia dominicana. Gracias por siempre estar con nosotros. Lamentablemente, doctor, y yo digo lamentable porque nos han impuesto un tema que en nada, aunque mucha gente lo diga, beneficia a la República Dominicana, y hoy eso ha tenido muchos comentarios, reacciones de diferentes sectores que esto pudiera afectar de alguna manera la República Dominicana en muchos aspectos. Es el caso que tiene que ver con la constructora brasileña Odebrecht, y que ya en la República Dominicana tiene una cantidad considerable de personas que ya le dieron medidas de coerción. Incluso gente que que por lo menos el señor Ángel Rondón, que lo enviaron a la Victoria, nada más y nada menos. Así es, así es. Y los demás, unos tienen arresto domiciliario, que son 2 personas, hay otra cantidad que tiene la cárcel de Najayo, en la provincia de San Cristóbal, pero es el tema que va a ocupar la atención de los próximos meses y quién sabe si años, porque esto apenas comienza. Así es. Ahora lo que se estuvo hablando, porque desde el día que se dio la sentencia, el magistrado Polanco, Francisco Ortega Polanco, desde ese día, bueno, los diferentes medios de comunicación lo que han hecho es apostar sobre todo en esas 2 cárceles, la de Najayo y la de la Victoria, sus periodistas para captar el momento en que lleven estas personas a esos lugares a cumplir sus penas. No ha sucedido así, o no sucedió así, debieron esperar un tiempo, porque se debe cumplir con unos trámites que usted conoce perfectamente. No sé si eso será necesario. Ya de todas maneras esa gente está presa. Así es. Y lo grande es que a veces nos enfocamos, nos desenfocamos. Por eso es tan importante lo que nosotros hacemos o tratamos de hacer desde acá, que es informar a la gente de lo que realmente ocurre y de cuáles son las circunstancias que se van agotando en estos procesos. Y que yo lo repito y lo hago a propósito en este programa, no venimos a decir las cosas que yo quiero como sucedan, porque en definitiva no estoy haciendo nada, porque las cosas no van a suceder porque yo lo diga en este programa. Y mucha gente en muchos programas entienden que porque ellos digan una cosa o porque expresen una posición sobre cualquier tema, ya eso va a suceder así. Cuando usted te está desperdiciando una excelente oportunidad para informarle a la gente y que la gente se pueda hacer una idea de qué es lo que está pasando, porque no todo el mundo tiene conocimiento de esos procesos. Son pocas personas. Mire, por ejemplo, esto que usted comentaba, eso es lo más normal y común, que una vez se le es dictada una medida de coerción a un imputado, pues haya un trámite que agotar entre el momento en que se produce y es notificada, digamos, esa decisión del juez, y el momento en que es trasladado el imputado al lugar donde se le ha impuesto, digamos, la prisión preventiva. O sea, esto es normal, esto es algo que ocurre a diario, pero se van tergiversando estas cosas y se van uniendo una serie de elementos, se va alimentando el morbo, porque así como ha sido importante... No, y todo el mundo comienza a decir lo que le da la gana, ¿eh? Unos porque quieren eso, que quieren lo que ellos están diciendo, y otros porque no lo quieren. Entonces ahí viene la desinformación. Ahora, a mí me parece interesante que nosotros podamos poner en contexto todo lo que tiene que ver con las obras que fueron contratadas por Odebrecht en la República Dominicana, que digamos el periodo, incluso hasta de su inauguración, e incluso su costo inicial, su costo final y la fecha de inicio de esos trabajos. Porque hay mucha gente por ahí que están hablando, bueno, en el caso de Odebrecht, pero en la mayoría de los casos ni siquiera saben las obras. Entonces, como hay personas que están involucradas porque estuvieron en tal o cual posición que tenía algo que ver con eso, es muy posible que poca gente sepa por qué esa persona está detenida. Claro. Bueno, entonces, lo que se dice es que la empresa Odebrecht viene a la República Dominicana en el 2001, cuyo gobierno lo presidía Hipólito Mejía, que el PRD había ganado las elecciones en el año 2000. Entonces, en ese momento
presidente de la Cámara de Diputados del 2000 al 2003 era Lila Alburquerque. O sea que Lila Alburquerque se tomó 2 años de los contratos de Odebrecht en la República Dominicana. Entonces, en el 2003, Lila termina en el 2003 y entra Alfredo Pacheco. Usted recuerda cuando aquel tiroteo y que Pacheco se metió debajo de la cosa y que se llevaron la luz. Se filmó el arma de fuego. De todo, de todo. Entonces, del 2003 al 2004 fue presidente de la Cámara de Diputados Alfredo Pacheco. El presidente del Senado del 2000 al 2003 fue Andrés Bautista. Y del 2003 al 2004 fue Chu Vázquez. Eso es Jesús Vázquez Martínez, quien fuera senador por la provincia María Trinidad Sánchez. En ese periodo fue que se hizo el contrato del acueducto de la línea noroeste, cuyo costo inicial eran 220 millones, el costo final fueron 251 millones. La inauguración de esa obra fue el 17 de julio del año 2007, obra que se había iniciado en el 2002, que sería el primer contrato que hizo Odebrecht en la República Dominicana, y esta obra iba a tocar los pueblos de la línea noroeste, Valverde, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, con todos los municipios que hay de por medio, que son muchos. Pero la obra, el centro de la obra, iba a estar en Mao, la provincia de Valverde. El responsable de la obra fue el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cuyo director en INAPA era Roberto Rodríguez. Hasta el 2004. Roberto Rodríguez, que había sido senador por la provincia del Ceibo, pidió una licencia en la senaduría, en el hemiciclo, y entonces fue a ocupar la dirección del INAPA. Otra obra que se construyó fue la obra de Pinalito, que el costo inicial fueron 131 millones, el costo final 300 millones. Esta obra se inició en el 2002. La obra fue inaugurada el 11 de agosto del 2009, 7 años después, en la provincia de Monseñor Noel. El administrador, la persona responsable de esto, fue el ingeniero César Sánchez, quien era vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Luego asumiendo, hasta el momento de la inauguración, el ingeniero Radamés Segura, que fue designado en el año 2004 como vicepresidente ejecutivo. Exacto. De la CDE. En el momento que se inicia, el administrador de CDE era el ingeniero César Sánchez. Espérese, porque ahora se me fue esto. La tecnología es buenísima, pero cuando te da el palo, te da el palo. Usted se imagina a una persona dando un discurso con esto. Y ha pasado. Y eso que si le ha pasado, se quedan en blanco. Por eso al día de hoy todavía muchos prefieren utilizar el método tradicional, lápiz y papel. No, y lo que hacen muchos es que llevan su cuestión escrita y en la misma medida que lo van pasando de manera electrónica lo van pasando claro, porque no es fácil, no es fácil. Por eso fue que cuando el discurso de Hipólito, usted se recuerda, es que no pusieron las hojas aquí. La teoría de la cosa inanimada. Bueno, entonces, luego viene el periodo 2004-2008, que sería el primer periodo en ese momento del doctor Leonel Fernández, pero que en realidad era el segundo porque ya había sido presidente, 1996-2000. Entonces, 2004-2008, el presidente de la República era Leonel Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados 2004-2006 fue Alfredo Pacheco, y el presidente de la Cámara de Diputados 2004-2006, en el 2006, que el PLD saca 24 senadores y 96 diputados, me parece, entonces ocupa la presidencia de la Cámara de Diputados Julio César Valentín. Los presidentes del Senado en ese momento, 2004-2006, de acuerdo a esta información, sí, porque oí al doctor Carlos Salcedo decir que no había sido presidente en ese periodo el señor Andrés Bautista.
Pero bueno, la información que tengo aquí es esa, que entonces 2004-2006, presidente del Senado de la República fue Andrés Bautista. En el 2006, entonces entra Reinaldo Pared Pérez. Pero me parece que sí, porque el PRD había sacado mayoría en las elecciones del 2002, que esas autoridades se quedaban hasta el año 2006. Esa mayoría se mantuvo en ambas cámaras legislativas entre el 2002 al 2006. Exactamente. Que es cuando el bloque progresista entonces adquiere la mayoría, sustituyendo, digamos, en mayoría al PRD. Exactamente. Entonces ahí se contrata la obra, la hidroeléctrica Palomino, con un costo inicial de 225 millones y el costo final 400 millones. El inicio de la obra fue en el 2006 y la obra fue inaugurada el 11 de agosto del 2012. 11 de agosto del 2012, algunos días antes de entregar en el lugar de San Juan de la Maguana, que colinda ahí con la provincia de Azua. Esta fue una obra de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, sí, cuyo administrador fue el ingeniero Rafael Suero Miliano, mi querido amigo. Luego está el acueducto de Samaná. El costo inicial fueron 115 millones, el costo final 175 millones. El inicio de la obra fue el 2006, la obra fue inaugurada el 11 de noviembre del año 2010. Eso fue en Samaná y el responsable de esa obra fue el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillado SINAPA, cuyo director era el ingeniero Mariano Germán, en ese momento que era director de INAPA. Luego tenemos la carretera de Casabito-Constanza, la que va desde la autopista Duarte hasta Constanza, esa hermosa carretera que se ve, eso es un espectáculo, uno transitar por esa carretera. El costo inicial fueron 41 millones, el costo final 112, se inició la obra en el 2007, fue inaugurada el 29 de junio del año 2010 y esa obra, repito, fue en la provincia de La Vega, porque Constanza es un municipio de la provincia de La Vega. Comenzó en la autopista Duarte en La Vega y terminó allá en Constanza. Esa fue la responsabilidad de esa obra, fue el Ministerio de Obras Públicas, cuyo ministro era el ingeniero Víctor Díaz Rúa en ese momento. Estas fueron las obras contratadas a la empresa Odebrecht en el periodo 2004-2008.